importantes de abordar, ¿verdad? Porque más ahora con lo que estamos viviendo, creo que es bonito tener la oportunidad de platicar con gente como vos. Entonces, te agradezco mucho esta oportunidad. Sí, Y, claro que sí. y primero que nada, antes de que entremos en materia, me gustaría que me cuentes un poco acerca de ti, a qué te dedicas y cómo es que te metiste al mundo este de la cosmovisión maya. Bueno, yo de niño tenía un poco el don de la visión, eh, bien desarrollado. Yo podía ver qué iba a suceder. Y por algún evento que yo sufrí, pues yo me caí en una piscina y yo antes había estado como un poco preocupado. Yo tenía 5 años, pero yo vivía diciendo que iba a pasar hasta que un día avisé que iba a morir mi abuelo al otro día. Y bueno, eso fue un caos ahí en la familia y a ellos les dio un poco de temor. Pero por esas y otras circunstancias, yo ya no quería seguir viendo. Yo de niño tenía como, llegué a pensar que yo provocaba las situaciones que sucedían, pues, en la sencillez de un niño. Y todo el tiempo después, de los 14 años, yo me metí a un montón de asociaciones, Rosacruces, de masonerías, y sobre todo en que era la época del hinduismo, de los gurús, pues yo estuve en esa búsqueda, en esa línea. Al regresar yo a Guatemala, después de un viaje que tuve, entrando a la universidad, yo tuve un trabajo de campo y fui a Todos Santos, en los Cuchumatanes, y ahí conocí yo a quien pues yo nombro mi maestro, mi benefactor, porque él me enseñó toda la conciencia y las técnicas y la ciencia maya del calendario sagrado y pues para desarrollar la intuición, la visión y la conciencia en términos generales para un desarrollo de la conciencia. Esa ¿Qué tan fue mi motivación. Sí, ¿Qué tan perdón. importante, qué tan importante crees que deba de ser que todos estemos en contacto con estos conocimientos, digamos? Porque también sabemos que en la vida occidental moderna eh, hay una desconexión con todo esto espiritual, con la energía, y todo se mueve más a través del día a día en base al consumo. Entonces, ¿qué tan importante crees que sea, pues, retomar, digamos, esta conexión? No, es extremadamente importante. Yo creo que los seres humanos tenemos un propósito de vida, una planificación, y esa no es pues crecer, comer, trabajar, tener hijos, y no, hay cosas más importantes como es elevar tu nivel de conciencia, evolucionar a los niveles más grandes. A nosotros digamos que de alguna forma nos engañaron porque solo nos enseñaron 5 sentidos y todos los demás sentidos que tenemos dormidos o esos poderes internos como la intuición, como la visión del futuro, como comunicarse mentalmente, bueno, en fin, son una serie de poderes que nosotros tenemos que los abuelos llaman sentidos, pues los tenemos ahí hasta con el estigma de eso no lo toque porque es pecado o eso es del demonio. Entonces, satanizaron toda esta capacidad del ser humano, nos limitaron el desarrollo y eso no tiene nada que ver con ninguna energía negativa. Tiene que ver con el control de la conciencia del ser humano y tenernos pues en la situación que vemos, de estar trabajando como maquinitas con algunos satisfactores que nos hacen sentirnos a nosotros bien, pero dentro de todo eso es una serie de competir, ¿verdad? De competir. Yo tengo que ser el mejor, tener el mejor traje, tener el mejor carro, tener el mejor celular, la mejor casa, los televisores, bueno, en fin, todo eso se nos va la vida en adquirir un montón de bienes que a nosotros no nos crean absolutamente un beneficio. Ah, sí, el señor tiene 2 doctorados, wow, es lo más importante. Pero si preguntas su calidad humana, si preguntas su nivel de conciencia, dentro de todo ese panorama
del éxito que nos vende la sociedad, el establishment, como le llaman, todo el estado en el que nosotros nos movemos, ahí no está la felicidad. O sea, están todos los otros parámetros, menos la felicidad. Entonces, nosotros adolecemos de una conciencia, no tenemos armonía, no tenemos paz, no nos respetamos ni nosotros mismos, menos vamos a respetar a los otros seres humanos y pobres animales, plantas, ¿qué van a decir? Pues ahí está a la vista lo que nosotros como cultura occidental hemos hecho y hemos destruido en nombre de esa evolución y de ese desarrollo. Ese es el problema principal. Entonces, de divorciarnos de nuestros poderes, de la conciencia, la conexión con la naturaleza, ha sido el error del ser humano en Occidente, y bueno, y arrastramos a otros países hacia esa misma historia. Entonces no tenemos conciencia, y al no tener esa conciencia no nos importa. Hasta hay textos sagrados que dicen que Dios nos dio a los animales y las plantas para nuestra satisfacción y para nuestro servicio. Se nos dio el poder de destruir. Y eso no es así. No tenemos, ahora nos damos cuenta que estamos contaminando, pero pareciera que los daños le van a suceder al vecino, no a nosotros. Entonces, eso es muy complicado, Jorge, muy complicado. Ahora que te escucho, digamos, uno de los problemas, y lo acabamos de ver hace poco con lo que le sucedió al aquí Domingo Choc, pues la gente tiende a pensar que eso que estás hablando puede ser o ridículo o brujería, como se le llamaba o se le llamó a él. ¿Cómo hacer para cambiar esa mentalidad de la gente y que se den cuenta de todo lo que acabas de mencionar? Sí, es crear conciencia. Primero que nada es aprender a respetar y a tener tolerancia, porque a mí no me puede gustar lo que hace determinada persona que profesa una tradición o una religión diferente a la mía, pero yo tengo que aprender a respetar su derecho como ser humano y no ser intolerante, pero es que les venden tanto la historia de satanizar las prácticas que hacen diferentes tradiciones que a nosotros nos parecen horribles y en base a eso son capaces de matar porque ahí la secta dominante en ese lugar, pues hasta tienen el derecho de matar en nombre de Dios para matar al demonio o a sus seguidores. Válgame Dios, ¿de dónde ha salido semejante historia? Pero es educar a la población y es exigir y es proteger. El Estado tiene el deber de proteger a todos sus habitantes, no importa cómo sea la historia, qué fe profesen, qué tradición. Además, él era un sabio, un etnólogo, él era un herbolario que sabía perfectamente cómo curar a las personas. Tan importante era que varias universidades del mundo lo consultaban y trabajaba. No solo la Universidad del Valle aquí, universidades en Inglaterra, en Suiza, en diferentes países. Pero la ignorancia provoca esa situación. Es la ignorancia, toda esa energía de violencia que le han metido a las personas y que así las manipulan a esos niveles de prenderle fuego a un hombre respetable. Es la intolerancia, es la incapacidad de poder explicarle a la gente cómo es la historia. Ya la gente ya no acepta, pues en términos generales la gente más educada no acepta muchas de los actos de dogma, de los actos de fe, que contradicen la buena esencia de vivir. Y todo lo que les parece ajeno a ellos, lo critican y lo demeritan y tratan de destruirlo. Y te estoy hablando de gente, pues te conozco, pero, y no solo de esta gente que no tiene un nivel de educación. Eh, a veces te topas con una ignorancia o con un deseo de aferrarse a algo, porque ese es el problema. La sociedad, el Estado, como está actualmente, no brinda los espacios necesarios para tu evolución, para tu desarrollo, en todos los niveles.
Vamos desde la alimentación hacia los niveles más sutiles que el ser humano puede alcanzar. Hablando de esa ignorancia, y recuerdo que la primera vez que platicamos me comentabas que estabas más del lado cósmico del conocimiento maya, y aquí entra también a jugar el papel el calendario maya, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. recientemente pues, han salido esas noticias bobas de una malinterpretación o un mal conteo, digamos, que los mayas hicieron a partir de esos dos calendarios que rigieron a Occidente desde pues, la cristiandad, ¿verdad? Que es el juliano y el gregoriano. Tal vez me puedes contar un poco, primero, el calendario maya y su importancia y cómo y por qué la gente se mete a decir este tipo de cosas. Bueno, no sé por qué la gente se toma el derecho de interpretar algo que no conocen. Porque para meterme a interpretar algo, tengo que ir profundamente y conocer con todo el nivel de conciencia, de educación que me permita ver los calendarios. Hay un problema muy grande. El calendario maya es el calendario A, porque hay varios calendarios en el mundo maya. Hay calendarios que miden los ciclos sinódicos de Venus, hay un calendario solar, hay un calendario planetario que abarca los planetas conocidos en nuestro sistema solar. Se le ponía mucha atención a Venus y se medían sus ciclos, o sea, habían calendarios de una magnitud impresionante. Y no lo digo yo nada más así por decir, wow, qué grandes eran los abuelos mayas. Ahí están las pruebas en los códices. El códice de Dresde es una fuente de información histórica y astronómica apabullante. De ahí es que se le pone tanta atención a lo maya. ¿Qué sucedió? El calendario maya es perfecto. El calendario maya no se equivocó. El juliano que se usaba en los tiempos romanos y que se fue heredando hasta la época del Papa Gregorio, en 1500, no me recuerdo el año, 1540 y pico, ya no casaban las fechas que daba el calendario con las fechas para sembrar. Entonces, la agricultura tenía un desfase de 10 días. Entonces, ellos le encomendaron a los hermanos Lulio, el Papa Gregorio, que hicieran un nuevo calendario. Ellos tomaron la base porque ya tenían noticias del calendario maya, el calendario AB, y en base a, bueno, a mediciones que ellos hicieron, pudieron hacer una corrección. Entonces, una noche se acostaron, no me recuerdo qué fecha era, pero un 16 de julio creo, y se levantaron al otro día, un 26, o sea, en una noche tuvieron que corregir 10 días. Y hay otras correcciones. El problema del calendario gregoriano es que hay que agregarle un día a cada 4 años. Recordémonos de los años bisiestos. O sea, hay que hacer encajes todo el tiempo. El calendario AB no tiene ningún problema. Entonces, la situación y la equivocación de esta gente que pone palabras en nombre de los mayas, yo me preguntaba, estaba escribiendo un artículo hace un ratito por lo mismo. Yo me preguntaba, ¿quién es la fuente de consulta? ¿Quién es el calendarista, el científico calendarista maya que aprobó para que ellos dijeran semejante historia? No lo van a encontrar porque no existe un calendarista maya que siga la tradición que haya dicho semejante barbaridad. Eso es ilógico, no. Primero que nada, no me recuerdo, ahí vamos a hacer un poco de historia. Para el 21 de diciembre de 2012, el famoso fin del mundo, eso no salió de nadie, de los abuelos, ni nadie que siguiera la tradición maya. Eso fue un invento de las grandes cadenas noticiosas que se basaron en un personaje que estudiaba el mundo maya, pero que hizo su propia versión, un señor que se llamaba José Argüelles, y de ahí derivan ellos el famoso fin del mundo, que no hay tales. Ninguno perteneciente a la tradición maya explicó o expuso. Es más, nosotros tuvimos que pedir favor que pudiéramos aclarar en los grandes medios de comunicación. No nos hicieron eco por una razón: el temor vende. Y al mismo tiempo
lo maya estaba tomando un prestigio muy grande como una conciencia espiritual, un tanto como sucedió en los 60, a finales de los 60, con los movimientos hinduistas, y que los tuvieron que destruir porque no eran movimientos consumistas, no eran movimientos acorde al sistema establecido. Entonces, un tanto pasó así, trataron de destruir la buena imagen de los mayas, pero al cabo del tiempo, pocas gentes, pocos periódicos, pocos medios, una apertura para poder explicar que no había tal fin del mundo. Nunca pronosticamos un fin del mundo, en ningún momento, ni siquiera el fin de la humanidad. Se dijo claro que era el fin de un ciclo y que venía un nuevo ciclo donde iban a cambiar los aspectos socioeconómicos, los aspectos de la espiritualidad, los aspectos con la naturaleza, la conciencia que íbamos a adquirir nosotros como seres humanos y que se iba a reflejar, que no era como apachar un botón y ya, el switch y así hizo la luz. No, no, esto es un periodo de transición y estamos en ese ciclo de transición. Este ciclo de transición dura como 65 años, pero digamos que los primeros 52 años son los más trascendentes, los más importantes. Entonces nosotros apenas llevamos 8 añitos, pero sí, estos primeros años es de mucha fuerza, pero vienen años más complicados. Nosotros hemos dicho que a partir de 2026-27 empieza el ciclo más complicado porque es el elemento tierra el que nos va a regir y ahí va a haber unas interacciones muy fuertes. Ese es un ciclo de pruebas. Y la UNESCO lanzó un llamado que no se le dio mucha relevancia, pero sí se dijo claro que a partir, yo estuve hablando con el coordinador para rescate de agua, reservas de aguas y de espiritualidad para América Latina, el señor Roberto Restrepo, con que hemos platicado mucho, y él me decía que a partir del 2027-30 empieza una escasez que va a abarcar que un porcentaje alto de la humanidad, algo así como un 25 a un 30%, no va a tener agua. ¿Te imaginas que un 30% de la población, un 20%, no tenga que tomar? Son millones, miles de millones de personas las que pueden colapsar. ¿Y qué van a hacer ellos? A provocar un desfase terrible. Entonces, si esa gente no tiene que beber, van a atacar ciudades, van a ver dónde consiguen comida. Sí, eso es delicado. Las ciudades, al no tener agua, al no tener comida, ¿qué van a hacer? ¿Nos vamos a comer las tarjetas de crédito? No nos va a servir de nada eso si no sabemos balancear y coordinar. Entonces, ahorita con todo esto de la famosa pandemia, que es cierto, pues es cierto que el virus existe. Lo que es que hay que analizar y revisar bien es las consecuencias sociales y económicas que nos están provocando. Pero ese aislamiento nos ha servido a muchos para retomarnos, a mucha gente ha pensado de nuevo cuáles son los valores importantes. Van a haber muchos divorcios porque la gente no se aguanta ahorita, pero se ha retomado la familia, se ha retomado la relación con los hijos. Y lástima, yo me recuerdo que hacía años, no sé si te acordás vos, cuando estamos en la plena guerra civil en Guatemala, que volaban las torres de electricidad y nos podíamos quedar 2, 3 días sin electricidad, que no había televisión, que no había nada. La gente tuvo que verse las caras, la gente tuvo que empezar a hablar entre sí. En ese tiempo no habían celulares, no había cómo distraerse. Hubo necesidad de comunicarse. Fue una época muy interesante. Por supuesto, mucha gente no se aguantó y se divorció, pero mucha gente conciencia. Un tanto está sucediendo ahorita, entonces hay que poner atención. Pero concretamente tu pregunta, no sabemos, yo no sé quién fue el que empezó con esos nuevos conteos para decidir que había una equivocación en el mundo maya y que venía un fin del mundo porque había una corrección. Muy claro, los abuelos mayas tienen su calendario,
el 21 de diciembre fue el 21 de diciembre empezó el 13 Bartum 0000 de los Catunes, los Tunes, y el 8 Cum Cum, 4 Ajau. La fecha es inamovible. Y eso correspondió en su momento a la fecha del calendario gregoriano. Ahí no hay pierde. Nunca hubo un error de los mayas. Ellos son los que están bajando a saber qué libros, pero no existe esa confusión. Entonces, y además, nunca se habló de un fin del mundo. Se habló de un cambio de energía, de un cambio de ciclo, y ahí estamos, ¿verdad? En eso. Bueno, primero yo no estaba vivo cuando pasó lo de las torres estas, todavía no había, no había visto yo este mundo. Sí, sí, no, yo por Pero eso digo. sí, la barba todavía no la tengo como la tuya, entonces todavía me hacen falta unos añitos. Ah, Ya van te saliendo la, las ten- canas. te la tenés que pintar. Ah, Está ya bueno. va ahí orgánico, ya va ahí orgánico. Carlos, en ese caso, digamos, tienes razón al decir que hay gente que está ya cansada o que ya no cree en estos dogmas que dominan tanto al mundo, hablando de lo religioso, y que están volteando a ver, en efecto, el lado energético, digamos, el lado cósmico, el prestarle atención a los movimientos de los planetas, a los movimientos de las estrellas. Eh, ¿Qué le recomendarías a estas personas que deben de hacer en esta época tan de incertidumbre, digamos? Porque ¿a quién se le va a creer? Porque hay tantas corrientes, hay tanta información que a veces pareciera como que uno está inventándose algo, ¿no? Sí, Jorge, mira, principalmente hay que poner atención a las tradiciones antiguas que tienen todo un bagaje cultural, un bagaje científico muy importante. Que nosotros no las querramos ver así porque la academia no reconoce toda esa sabiduría ancestral, pero poco a poco han ido cediendo. A mí me da risa, pues, pero la ciencia saca enunciados que a cierto tiempo los tiene que cambiar porque vino otra teoría y que se está desarrollando y después viene otro y la bota y la bota. Entonces, la teoría de la relatividad de Einstein, que era tan precisa, ahora tiene un montón de detractores o gente que la quiere corregir porque dicen que no es lo más perfecto. Es muy importante esa teoría de la relatividad, pero la interacción científica, que es la interacción humana, hace una creación de diferentes realidades. Entonces, las cosas van cambiando con el tiempo. Mira, ¿qué es importante? Yo les decía a unos muchachos que me están buscando para aprender. Yo cuando empecé a estudiar la física mecánica cuántica a unos 40 y pico de años, cuando yo empecé a leer eso, dije, pues si esto yo ya lo sé, pero ¿de dónde lo sé yo? Empecé a hacer memoria, a bajar libros, como decimos nosotros. Y yo en un momento dije, pero esto a mí quien me habló de esto fue mi maestro Isidro. Entonces yo fui a buscar las notas. Él no le gustaba que uno tomara notas, decía que uno tenía una mente y una memoria y que la tenía que desarrollar y no estar tomando notitas. Pero bueno, pero igual yo ahí a escondidas hacía mis notitas para apuntar las partes más importantes. Ahí fui yo a caer en cuenta que él me hablaba de la mecánica cuántica maya, le digo yo ahora, porque si tú ves lo que los enunciados mayas, los más profundos, los más tradicionales, y ves la mecánica cuántica, la física cuántica, nos hablan de lo mismo. Y lo mismo sucede con los toltecas, lo mismo sucede con muchas tradiciones antiguas, en los libros vedánticos, en los libros que tenemos de lo poco que se ha rescatado de Asiria y de Egipto, toda esa parte de esas culturas ancestrales nos hablan de lo mismo, de la creación de la realidad. Vos podés crear tu realidad, porque dicen los abuelos que habían 4 rayos de la creación, que en el principio todo era calma. Bueno, lo dicen los textos sagrados, también en Popol Vuh,
el memorial de Tepoztlán. De que todo estaba en calma, que había un completo silencio. Cuando hubo un rayo que partió y hizo una división en ese espacio profundo que había de silencio y de oscuridad, la materia negra, la materia oscura. Y surgió la luz y hubieron 4 niveles del rayo ese que creó la realidad. Entonces uno es Chipica Kulja, que es el rayo pequeño, está Rashka Kulja, que es el rayo verde, el rayo de la naturaleza, está Nimka Kulja, que es el rayo de la casa grande, de la madre tierra. Hoy no estamos en eso, pero otro día te podría explicar con más detalle. Y está Hunrakanka Kulja, que es el rayo del universo, de donde está todo lo que existe. Muy simpático porque cuando mandaron el telescopio Hubble al espacio, hizo pues un paneo, hizo un escáner de todo el universo. La NASA nos dijo que todo donde había materia, léase meteoritos, cometas, planetas, sistemas, galaxias, metagalaxias, estaba dentro de una macroespiral que ellos le llamaron dentro de un gusano gigante que nace al lado de las Pléyades y se pierde en el infinito, que no podemos tener la conciencia de ver eso. Pues es lo mismo que dicen los abuelos. Jun ra canca culja. Jun es uno, ra es pie o pierna, y pues can, la serpiente emplumada. Es decir, la espiral, Hunracán nos recuerda la palabra huracán. ¿Y cómo es el huracán? Es una espiral. Así está configurado. Fuera de eso hay un tremendo espacio de la materia oscura. Entonces, el primer rayo, regresando, es Chipica, que es el rayo pequeño. El rayo que se produce por las descargas electroquímicas en nuestro cerebro que conecta las neuronas. Eso en Occidente tiene el nombre de sinapsis, la acción sináptica, con la cual nosotros reconocemos los espacios, aprendemos las configuraciones de todo y podemos crear nuestra realidad. De eso es lo más importante ahorita. Entonces, las tradiciones antiguas, sí, meditar tiene un valor. No es que yo me cruzo las patas y me pongo ahí a pensar en las muelas del gallo, no. Hay una acción, pero esto tiene que llevar una acción definida, una acción consciente. Mi maestro no le decía meditación, sino me le decía que era una concentración consciente, porque nosotros no estamos conscientes de nuestras acciones. Increíble, yo a mi maestro Pascual le preguntaba, ¿y usted qué hizo tal día, por decirte, 2 años atrás que yo llevaba registro que habíamos hecho? ¿Qué hizo usted el 21 de marzo, hace 2 años? Ah, ese día, te repetía su bitácora con una precisión increíble. Y cualquier día le podías preguntar. Nosotros no tenemos esa capacidad. Yo a duras penas me hice ayer, menos me voy a acordar. No, es mentira, pues, pero ya unos años atrás no me recuerdo, no tengo la conciencia. Solo fechas muy importantes y los recuerdos son muy vagos porque nuestra mente desvaría. O sea, decía el maestro Pascual que nosotros como que tuviéramos agarrados 20 caballos acá, y en lo que uno se iba y lo regresábamos, se iba otro. Ustedes lo que se están haciendo es jalando caballos, me decía. No pueden pensar de una manera direccional, de una manera lineal, que es lo que les hace tanta confusión. No pueden ustedes concentrar su pensamiento y así no pueden utilizar el poder de la mente. Y media vez no tengan esa conciencia, van a andar como locos dando tumbos de una cosa a otra y una les estimula a otra y no se programan, no se orientan. No es que tengas que ser una máquina, pero sí tienes que tener programación y conciencia de todas tus acciones en la vida. Y yo te digo, yo puedo hablar de lo maya porque es lo que conozco. Es impresionantemente, es apabullante el conocimiento que tenían los abuelos. Apabullante. Fueron los primeros en crear el concepto del cero. Fue la primera población en el mundo que creó el cero. Ven, calendarios perfectos,
las construcciones más grandes. Todos creen que es la muralla china la construcción más grande del mundo, ¿no? Los canales de irrigación subterráneos es una obra monumentalmente extraordinaria. Las pirámides, en fin, todos los centros ceremoniales mayas son ahora con ese LIDAR que descubrieron que quita el follaje, se han dado cuenta que solo en el Petén había 20 millones de personas. Chis, casi lo que vamos a llegar nosotros dentro de unos 10 años a hacer todos en Guatemala, todo ese millón de personas, y vivían en armonía con la naturaleza sin contaminar y sin escaseces de nada. Es decir, hay que retomar esa conciencia con la madre tierra, con la naturaleza. Eso es otro de los elementos que nosotros tenemos que desarrollar. Espiritualidad nos dijo hace unos 10 años un abuelo Canjobal, el abuelo de la montaña le llamo yo, que nos dijo: jóvenes, yo solo les quiero decir algo, la espiritualidad de este tiempo tiene un nombre y ese nombre es acción. Ya se acabó la pasividad, ya se acabó la contemplación. Si ahorita no accionás, no estás en nada. Y qué razón tenía este abuelo, este sabio. Entonces, te digo, pero no solo el maya, todas las otras tradiciones tienen lo suyo y lo tienen a profundidad. Lo que pasa es que hay que buscar, hay que investigar y hay que ir a la conciencia más pura de cada una de esas tradiciones. Así que la idea es investigar. Yo, como te digo, yo hablo de lo maya porque es lo que conozco. Sí, sí, seguro. De hecho, ahora que estabas hablando de los rayos, yo, esa vez que platicamos, yo había hablado con gente de los Bribri, allí en Costa Rica, y ahora no tengo presente los nombres que él me comentó de los creadores, pero más o menos me hablaba un poco en ese sentido, ¿verdad? Y el por qué había surgido este famoso virus que está ahí rondando, ¿verdad? Pero sí me decía, pues yo de hecho, te confieso, personalmente tengo deseos de ahondar más en esos temas y de buscar como esas similitudes entre las poblaciones indígenas de nuestra región, ¿verdad? Porque si bien es cierto, mi conocimiento de lo maya es bastante limitado, pero sí he tenido la oportunidad de encontrarme con gente como vos y que me han pues ayudado a entender o a ver cosas que mi educación tradicional, digamos, nunca me enseñó, ¿verdad? Y es algo que también, por ejemplo, le traslado yo a mi hijo y pues estamos ahí como en la cuestión de ir abriendo la mente, ¿verdad? Pero, digamos, y es algo aprovechando que te tengo acá, ¿verdad? Y que también me interesa saber, es cómo está energéticamente ahora el tiempo, ¿verdad? Y que la gente está como buscando eso que te decía, ¿verdad? Esa esperanza de ver hasta dónde va a llegar esto y cómo hay que prepararse para cuando se termine, porque al final hay que prepararse, ¿no? Bueno, eh, hay una programación, sin entrar a ser de las teorías conspirativas, pero definitivamente hay todo un concepto de gente que maneja la economía mundial. Este, es que aquí hay que ser un poquito claros. La pandemia esta disfrazó la quiebra que nosotros veníamos anunciando del sistema económico, del sistema bancario, del sistema de la bolsa. Se quebró, eso se quebró. Simpático que exactamente a los 5 días de que ya estaba la efervescencia grande del coronavirus, la Reserva Federal tuvo que dar 70 billones para respaldar a los bancos porque estaban con problemas, pero eso pasó desapercibido, estaba el boom de la pandemia. Y justamente a los banqueros les dieron la responsabilidad de que con ese dinero se iba a rescatar y se iba a paliar todo el sistema de salud. ¿Qué han hecho ellos? Además, ¿ellos qué son? ¿Son médicos? ¿Son grandes hospitales? ¿Qué son para resolver esto? O sea, eso fue solo un simple disfraz, porque si hacían lo mismo que en el 2008, yo creo que la gente los llega a sacar de su sillón y los malmata, los quema, ahí sí los queman, porque realmente
no se podía soportar que otra vez nos timaran y quebraran el sistema económico. Entonces, de ahí surge la primera historia. Eso a mí solo me indica que sí hay una agenda tras bambalinas para manejar toda esta situación. Eh, Hablan de un nuevo orden mundial. Bueno, yo ahí no quiero tocarlo, no sé, no tengo elementos suficientes como para decirlo. Pero de que siempre ha habido fuerzas antagónicas y que siempre ha habido gente que maneja la economía mundial, ni vuelta de hoja. No tenemos que ser muy sabios para visualizar eso. Ahora, ese es un orden, nos están manejando, nos están impulsando, nos están llevando a un punto en el que nosotros ya no tengamos ni capacidad de decidir mínimas acciones como estábamos a finales del año pasado, que pues había libertad, había, entre comillas, pues había libertad de locomoción, de determinación de muchas cosas, no había libertades en muchos otros sentidos, pero digamos que tenías cierta flexibilidad. Eso se ha ido y nos están acostumbrando, nos dan órdenes y además ni las cuestionas, porque si no, pues mira lo que le pasa a la gente que ha cuestionado. Los golpean, les hacen lacrimógenos, los meten a la cárcel y hasta los matan. Entonces nosotros estamos, todo el mayor porcentaje de la gente está con temor. Ahora en Europa ya abre sus fronteras entre ellos, ¿verdad? Y ya se comercia, se vuelve a la normalidad. Entonces ves ahí las tomas que la gente tomando café y todos pegaditos, ya ni la mascarilla usan por despiste. O sea, ¿eso qué te dice? ¿Eso era real? ¿Son tan ignorantes y tan inconscientes? O ahora sale el presidente Trump diciendo que ya van a tener vacunas, pero que eso no importa porque ya las cuantificaciones y las mediciones que han hecho, ven que el virus ya disminuyó su potencia y el virus ya está como en un 18% del poder que tenía al inicio. Men, no quiero comentar más, solo te quiero decir que hay que tener atención, porque al lado de la manipulación que ellos hicieron, crearon conciencia en mucha de la gente. Unos están desesperados por regresar a lo mismo de siempre, al fútbol y a chupar y al bar y no darle un rumbo y un destino más importante a su vida. Pero hay mucha gente que se empezó a cuestionar. Yo tengo compañeros, amigos, que antes eran recalcitrantes y todo lo establecido estaba bien. Ahora ellos, cuando chatean, ellos mismos se preguntan, oiga, pero esto a mí no me da satisfacción. Esto que yo vivía antes no es lo más importante. Ya se están cuestionando y ya muchos dicen, no, ahorita hay que aprovechar todo este relajo que hubo para reestructurar. Pues va a estar difícil que a nosotros, porque no tenemos las armas, nos dejen reestructurar. Pero conciencia ya se empezó a crear. Y si nosotros somos más y podemos transmitir y hacerle a la gente la conciencia, sí vamos a llegar, por lo menos unos ciertos grados de más conciencia hay. Mira que al principio sacaban las tomas, los animales en las calles, delfines en Venecia, por todos lados se miraba una armonía más con la naturaleza. La gente estaba feliz. Pero a medida que nos den espacio, volvemos a ser los mismos locos de siempre, destruyendo, contaminando. ¿Dónde está nuestro papel? Nosotros tenemos que marcar la diferencia y activar a los demás, sacudir a los demás para que no se nos vaya la mano otra vez, que no regresemos a lo mismo de antes. Porque ese es el problema. Eso va a pasar el otro año, si los repuntes del virus no nos tienen más hincados, entonces vamos a entrar a otros niveles. Mira, no sé cuántos países sacaron créditos y
¿Y dónde estaba todo el dinero si no se invirtió en la población, en la salud? No se invirtió. ¿Y dónde están los créditos? Pero que los vamos a pagar, eso sí, eso a nosotros nos va a tocar con nuestros impuestos. Entonces tenemos que crear la conciencia y tenemos que exigir y tenemos que manifestar, alzar nuestra voz, pues porque no es justo lo que hacen con nosotros. Y eso es lo que yo siento que sí está cambiando. Eso es lo que yo siento que sí la gente está tomando una conciencia. Pero no esperemos grandes cambios, no en esta temporada. Ya van a venir otros eventos que nos van a hacer realmente replantearnos el rumbo que tenemos como seres humanos. Ahí las cosas se van a empeorar de un lado, pero se van a mejorar de la toma de conciencia, la convivencia armónica entre los seres humanos, el respeto, el entender que lo que nos diferencia es la piel, el color de la piel, que nos diferencia es pues la mala educación que nos han enseñado a nosotros a ser racistas, porque es educacional. Nos han enseñado a ser racistas, a discriminar. Ese es el problema. Nos han enseñado a respetar. Nos han enseñado a abrir los brazos, a ver que todos los seres humanos tenemos un nivel y que no hay diferencias. Es que a la persona con menos educación o que nosotros la tachemos de tonta, puede ser un maestro en su arte, en su conocimiento. Yo me pregunto, me he preguntado, siempre los agricultores lo vemos y como que en un escalafón social son de los más bajos, solo les ganan los pordioseros y bueno, cierta gente. Pero si ellos no sembraran y no se deslomaran todo el tiempo, sembrando de sol a sol, cosechando, sembrando, cultivando y cosechando, nosotros no comeríamos. Tu título con 3 PhD y el gran señor que gana cientos de miles en la universidad o en su trabajo, si no tiene que comer no es nadie. Entonces el valor de un agricultor es tan o más importante que el de ese gran científico. Así que nosotros debemos de reevaluar la condición humana y pues equilibrar esto, porque todos tienen derecho y todos tienen valor y todos tenemos la posibilidad de ir creciendo no solo espiritualmente, económicamente, socialmente. Es que alguien hacía un comentario, aquí en Guatemala dieron 30.000 millones finalmente de créditos, de préstamos, de superávit para paliar la crisis. Somos 16.000 millones, entonces decía, denos 1 millón a cada uno, hombre. Eso es suficiente. Cada quien se encarga de sí mismo. Y todavía les quedan otros 16 para ver qué hacen. Es decir, es chiste, pero de veras, si nos dieran esa cantidad, la gente reactivaría 10.000 millones de veces mejor la economía, se curaría. O sea, son conceptos a veces tontos, cómo manejamos la economía. Y ese es el problema. Estamos explotándonos nosotros mismos. Entonces ahí es en donde tenemos que tener la toma de conciencia. Nada más, hermano, eso se trata. Una última pregunta, ¿qué tan importante es estos eventos? Pues yo recuerdo cuando empezó toda esta locura que decían la importancia de conectarse y de meditar, pero también eran como movimientos eh, como no muy bien ¿Aló? vistos. Espérame que Sí, me aquí estoy. perdiste.